Buenos días, buenas tardes, el momento en el que tengan oportunidad de vernos. Me presento, mi nombre es Abril Segura Martínez, soy psicóloga, soy terapeuta. El día de hoy voy a compartir un poco con ustedes sobre las redes de apoyo para pacientes GIST. Es decir, vamos a hablar un poco sobre cuál es la relación, cuál es la función, cuáles son las dinámicas de estas redes de apoyo para pacientes. Primero nos vamos a ir desde lo general, es decir, desde las definiciones de salud, de enfermedad, de qué pasa con las enfermedades crónico-degenerativas, en este caso con enfermedades oncológicas, específicamente pacientes con GIST. Después vamos a hablar un poco de cuáles son los objetivos de estas redes de apoyo y cuáles son las implicaciones tanto de factores de protección como factores de riesgo al momento de pues encontrarnos con estas dinámicas, ¿no? Con estos cambios de roles. Y vamos a cerrar un poco con algunas conclusiones, con reflexiones para que, bueno, la invitación es que ustedes lo puedan compartir, ¿no? Propiamente con sus familiares, amigos, personas cercanas, y poder así, esperemos, abrir nuevos canales de diálogo para que estas redes de apoyo se vayan fortaleciendo y se vayan expandiendo. Entonces, me gustaría comenzar hablando un poco sobre la definición propiamente de salud y qué es lo que hemos estado entendiendo históricamente. En un primer momento tenemos este modelo médico que nos dice que la salud es la ausencia de la enfermedad propiamente y que la enfermedad ocurre por una acción, dice, de un patógeno específico, es decir, algún virus, alguna bacteria, cuando estos factores físicos y químicos se combinan y producen la enfermedad. Es decir, hay un agente externo. Por ejemplo, acabamos de atravesar esta pandemia por COVID-19, en donde este virus, SARS-CoV-2, entra a nuestro cuerpo y a partir de la entrada del virus a nuestro cuerpo se produce entonces la enfermedad, ¿no? Nos enfermamos de COVID. Y hay una serie de desregulaciones, tanto físicas como químicas, ¿no? Entonces, a nivel físico, vemos que, pues bueno, hay una inflamación en los pulmones, una inflamación en los tejidos, ¿no? Que son estos cambios físicos, y tenemos diferentes síntomas, etcétera, ¿no? Entonces, todas las intervenciones de este modelo médico se centran propiamente en la evitación de la enfermedad. Decir, bueno, nos ponemos el cubrebocas, nos sanitizamos las manos, todo para no enfermarnos de COVID en este caso, ¿no? En este ejemplo. Esta visión de salud se entiende que, bueno, es un proceso con variaciones, que entonces estamos o no estamos enfermos, ¿no? Veríamos una visión mucho más dicotómica. Existe la enfermedad y existe la salud. Por otra parte, o moviéndonos en la línea del tiempo, ¿no? Cronológicamente, en 1947, ya hace algunos años, en la Organización Mundial de la Salud, en la WHO, se da una definición sobre la salud propiamente, ¿no? Entonces, nos migramos desde la ausencia de la enfermedad hacia un bienestar físico, social y emocional, ¿no? Vamos agregando otros elementos al tema de la salud. Y en este caso, la atención o las intervenciones no se centran en la evitación de la enfermedad, sino en la promoción de la salud. Es decir, hacia dónde nos estaríamos moviendo a partir de acciones y a partir de comportamientos y toma de decisiones específicas para orientarnos hacia la salud, ¿no? Entonces, es bastante interesante esta definición en diferentes niveles. Por una parte, es mucho más integradora, ¿no? Es un modelo en donde se toma la parte física del cuerpo, ¿no? O sea, no se niega que existan estos patógenos para nada, pero vemos que solamente esto es un elemento entre entre todo el componente de salud propiamente. Después hablamos de este componente psicológico, ¿no? Es decir, se le regresa o se llama la atención a la salud mental propiamente, a decir, bueno, quizá una persona no esté enferma de gripa o no tenga una enfermedad física causada por un patógeno, pero si esta persona está atravesando por un episodio depresivo o por un trastorno depresivo, entonces no podríamos decir que es una persona sana, ¿no?
en este caso. Y por último, también reconoce la importancia de la parte social, es decir, los humanos propiamente vivimos en sociedades, nos vinculamos, ¿no? Tenemos aún todavía estas ideas como bastante valiosas dentro de la sociedad, como lo son la pareja, la familia, los amigos, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con no solamente la persona como individuo, sino con los vínculos que la persona va generando? Entonces, sí es cierto, es una definición que integra muchísimos otros factores, otros elementos, y que evalúa la salud en diferentes niveles. Pero por el otro lado queda como una pregunta entre líneas que es, bueno, entonces podríamos encontrar una persona que sea sana, ¿no? En el modelo médico, mientras no hay un patógeno o un virus, bacteria en mi cuerpo, podría decir que estoy sano y listo. Si agregamos otros elementos, entonces esta visión dicotómica ya empieza a tener diferentes tonalidades, ¿no? Es decir, en este momento yo no me encuentro enferma por algún virus, pero me encuentro atravesando un momento que es difícil, ¿no? Puede ser desde un duelo porque se terminó una relación, porque tuve una pérdida de un ser querido, etcétera. Y entonces en ese momento surge esta pregunta, ¿no? ¿Podríamos encontrar una persona que sea completamente sana? Es decir, que en todas las esferas de su vida se encuentre completamente en este bienestar o esté bien. Y mm, la respuesta posiblemente sería no, no la podríamos encontrar si somos completamente ortodoxos, exigentes con el cumplimiento de esta definición. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, nos movemos, decíamos, ¿no? Como de esta concepción de salud-enfermedad a un continuo en el que nos estamos moviendo constantemente y que en un proceso de el diagnóstico o el vivir con una enfermedad crónico-degenerativa, entonces le damos la oportunidad o desde este modelo, desde el entendimiento de este modelo, se abre la oportunidad a decir que no es una persona enferma propiamente, sino que uno de los factores no está en un 100%, pero que hay muchos otros factores que sí le pueden acercar a la salud. Entonces, podríamos, como para ir aterrizando este concepto, moverlo o colocarlo en la salud como un valor y que este valor nos sirva como una brújula, que es hacia qué dirección nos queremos estar dirigiendo, ¿no? Propiamente en las brújulas vemos norte, sur, este y oeste. En este caso, el norte es una dirección, no llegamos propiamente al norte, ¿no? Siempre va a haber otro norte, digamos. Y en el punto de la salud es, bueno, sí vivo con una enfermedad, pero me puedo dirigir hacia estas conductas saludables o la toma de decisiones saludables y entonces cómo ir construyendo una vida o resignificando esta vida con estos valores, ¿no? Y con acciones que sean comprometidas, con acciones que sean alcanzables para cada realidad de las personas. Y entonces podríamos todavía como ir alimentando, ampliando y fortaleciendo la manera en la que vamos teniendo o construyendo esta vida con elementos mucho más saludables. Entonces, voy a como reducir el embudo, ¿no? En este caso ya exploramos la parte de salud, enfermedad, y ahora me gustaría explorar la parte de, bueno, ¿qué entendemos por una enfermedad crónico-degenerativa, ¿no? Entonces, desde afuera hacia adentro, vamos a hablar que es una enfermedad que es permanente, ¿no? Como su nombre lo indica. No es, por ejemplo, como el COVID, ¿no? Regresándonos al ejemplo de la pandemia, no sería algo que el virus entra y entonces el virus, no sé, muere, ¿no? O la bacteria muere y se termina la enfermedad, sino que es más permanente en el tiempo, es más continua. Por otra parte, causa alteraciones patológicas irreversibles. En este caso, hablamos de, por ejemplo, las enfermedades como la diabetes, ¿no? Que entonces ya hay una desregulación propiamente en el sistema que ya no puede regresar al estado previo a la enfermedad, ¿no? Esto hablamos de una patología irreversible. Ya no podemos regresar al
punto anterior previo al desarrollo de la enfermedad. En la mayoría causan algún grado de discapacidad y con discapacidad vamos a entender que la persona ya no tiene la misma facilidad o el mismo acceso a las capacidades que previamente tenía. Es decir, puede haber una discapacidad a nivel emocional o psicológico porque la persona pues se genera un momento de mucha ansiedad, ¿no? Y esta ansiedad que vemos típicamente a nivel emocional como preocupación, miedo, y a nivel de pensamiento como estar imaginando muchos escenarios futuros de los cuales aún no tenemos la certeza de cómo puedan suceder, pero resultan amenazantes para la persona, entonces pues se convierte en mucho ruido que hay en la cabeza, ¿no? Y por lo tanto la persona disminuye la capacidad de concentración. Es decir, hay tanto ruido como cuando estamos quizá en un lugar público, ¿no? Hay tantas voces que nos cuesta más trabajo como escuchar o interactuar con la persona que estemos enfrente. Entonces, hay un grado de, digamos, de discapacidad que puede ser irreversible o reversible, ¿no? Por ejemplo, en el caso de se retira un miembro del cuerpo, un órgano de manera quirúrgica, entonces, pues hablamos de que hay una patología física irreversible, ¿no? Una discapacidad irreversible, perdón, o igual puede ser transitoria, ¿no? Por ejemplo, en los procesos de rehabilitación, cuando la movilidad de la persona también se encuentra, pues digamos, reducida, ¿no? De alguna manera. Entonces, esta discapacidad la vamos a entender en diferentes momentos. Ya más o menos a partir del 2018 aproximadamente, ya el Instituto de Salud Pública, el IMSS, ya reconoce o ya está, se reconocen ciertas discapacidades, ¿no? O incapacidades laborales por temas psicológicos y emocionales, ya sea tanto temas depresivos o temas ansiosos, que desafortunadamente son los más comunes, los más populares, pero también desde este sistema de salud, eh, digamos, como más eh, público, también se empiezan a reconocer, ¿no? Entonces es una llamada interesante e importante para reevaluar el estado de salud mental de las personas. Otro elemento importante es que requiere un tratamiento especial de rehabilitación y de un largo periodo de supervisión, observación y cuidado. Vamos a ver que en enfermedades crónicas tenemos diferentes etapas que abordaremos más adelante, pero existe un periodo de rehabilitación, ¿no? En el caso de enfermedades oncológicas, hablamos de este periodo de remisión en el que la persona pues sigue, ¿no? Como haciendo estos monitoreos, dependiendo del tipo de cáncer. En el caso del GIST, desafortunadamente los pronósticos no tienden a ser tan positivos, ¿no? Buscamos sí la calidad de vida, pero pues vemos que es un tipo de cáncer agresivo, ¿no? Retador para el organismo, para las personas que lo están viviendo y que si bien existen medicamentos, ¿no? Cada vez como más atinados, eh, todavía quedan muchos retos, ¿no? Por resolver. Entonces, en este caso, pues requiere de un tratamiento especial, ¿no? En el caso del GIST, eh, pues bueno, es esta quimio que conocemos como esta quimio tomada, ¿no? El imatinib, etcétera, dependiendo de la mutación que exista. Y después de que se termine el tratamiento, bueno, que es todo lo que pasa, ¿no? Para que la persona pueda recuperar su calidad de vida de alguna manera o pueda justamente acercarse a tener acceso o cercanía a estas conductas de salud. Y por último, tenemos un deterioro en el organismo debido a la enfermedad o a su tratamiento. Y pues bueno, hablamos que en este caso algunas de los medicamentos tienen efectos secundarios. Entonces, no solamente es un efecto secundario a corto plazo, ¿no? Que lo viven los pacientes con enfermedades oncológicas, sino también que a partir de esta cronicidad propiamente, pues existe la parte degenerativa, ¿no? El deterioro. En un segundo círculo, pues bueno, vemos que esta enfermedad afecta diferentes áreas de la vida, ¿no? Afecta la parte laboral, es decir, la persona puede o no puede seguir trabajando,
Cuando tiene estas intervenciones, pues pasa por un proceso de incapacidad, ¿no? Laboral, y entonces, por consecuencia, vemos que también afecta la parte económica. Estos dos elementos, la conjugación junto con muchos otros, también van afectando la parte emocional, ¿no? Vemos que en enfermedades crónicas, en el primer momento tienden a presentarse más síntomas de carácter ansioso, que después se puede o no transitar a un estado depresivo, que después puede o no transitar a un estado de estrés postraumático, regresar a la ansiedad, ¿no? Entonces vemos como diferentes fluctuaciones en la parte emocional, desde la tristeza, el miedo, la preocupación, la incertidumbre, ¿no? Y uno de los objetivos también es que entendamos esta enfermedad o este diagnóstico como una crisis más que todos tenemos y todos enfrentamos en la vida para entonces activar o poner en marcha diferentes estrategias de afrontamiento. Y que en estas estrategias de afrontamiento, bueno, llegamos a la parte relacional, es decir, no tenemos que poder con todo ni tenemos que saber la respuesta correcta en cada una de estas etapas, ¿no? Y en este caso, uniéndolo con el tema principal de esta exposición, pues es la parte relacional, ¿no? Es decir, cómo nos permitimos o no nos permitimos el fortalecimiento, las solicitudes de ayuda, el compartir cómo nos sentimos, cuáles son algunas de las creencias típicas que se activan al momento de que se llega el diagnóstico, al momento en que se presenta algún malestar. Y con esto me gustaría como justamente hablar sobre estas creencias sobre la enfermedad, ¿no? En este caso es, bueno, tenemos creencias propiamente del paciente, pero también de sus allegados, ¿no? Al momento de que la persona recibe un diagnóstico, no solamente le afecta a él o a ella, sino a sus círculos, y de estos círculos vamos viendo que se va expandiendo y expandiendo a diferentes personas, ¿no? Y estas creencias van a ser alimentadas en gran medida, o un factor importante es qué tanta información tenemos sobre la enfermedad, ¿no? O sobre el padecimiento. Es decir, entiendo que existe un tratamiento o relaciono en mi cabeza el cáncer con la muerte, ¿no? Como inmediata, digamos, o con el sufrimiento o con un desgaste, etcétera. Entonces, en algunas ocasiones vamos a ver que la falta de información sobre el curso, los medicamentos que se tienen, la expectativa que se tiene respecto a la enfermedad, pues bueno, van a afectar la forma en que afrontemos propiamente este proceso, ¿no? Vamos a ver que existen como tres momentos o tres espacios, en donde las creencias se hacen presentes y se van fortaleciendo o se van debilitando, ¿no? La primera parte es la situación activadora, es decir, vamos a enfrentarnos a diferentes momentos, diferentes situaciones que eh, tenemos que entender, estas no dependen de nosotros o no tenemos el control de regularlas en un 100%, ¿no? Hay factores contextuales, es decir, cosas que van a pasar alrededor de nosotros, de los cuales no tenemos el control, y que esto puede despertar diferentes emociones en diferentes personas de acuerdo nuevamente con la forma en que estemos haciendo lectura de estas situaciones. ¿Cuáles son algunas situaciones activadoras como típicas, ¿no?, que vemos en este proceso? Justamente la parte del diagnóstico, el recibir el diagnóstico o la confirmación, que podemos hablar que incluso existe la parte del prediagnóstico, es decir, cuando existe la sospecha de la enfermedad, cuando las personas van la primera vez al médico a compartir síntomas, cuando van por primera vez a hacerse estos estudios, ¿no?, para confirmar, descartar, y luego la llegada propiamente del diagnóstico. Vemos que otra situación activadora es el inicio del tratamiento, ¿no? El miedo a saber cuánto me va a costar, voy a tener o no va a tener acceso al medicamento, cuáles van a ser los efectos secundarios, voy a tener otras implicaciones, ¿no? En el área sexual, en mi estado de ánimo, en mi capacidad de pensamiento, ¿no? La capacidad cognitiva, etcétera.
revisiones con médico tratante. Hay un tema como importante, ¿no? Es decir, los médicos son entrenados para tratar enfermedades y los pacientes no tienen la misma información que el médico tiene. Es decir, hay una brecha interesante entre las capacidades de comunicación que tiene el médico para explicar el proceso y la enfermedad al paciente y la información que tiene el paciente para entenderle a su médico, ¿no? Entonces, en ocasiones existe como, pues, este reto, ¿no? Del lenguaje, es decir, pareciera que una persona habla en español y la otra persona está hablando en otro idioma completamente diferente. Entonces, esto suele también ser como una situación activante, ¿no? Que podría hacerle pensar al paciente que pues no tiene la competencia suficiente, que no es tan inteligente o incluso generar sentimientos de enojo hacia el doctor pensando que el doctor no tiene como los cuidados o las delicadezas o el tiempo para atenderle, ¿no? Bueno, ahorita lo vamos a ir revisando. Otras situaciones activadoras en el contexto son comentarios sobre aspectos físicos, tanto sobre la apariencia, ¿no? Te ves más cansada, te ves más cansado, tu cuerpo ha crecido, se ha reducido en su tamaño. En casos de pérdida del peso, pues vemos que puede haber algunos como cumplidos, ¿no? Entendiendo como esta idea estereotipada que tenemos sobre la delgadez como una representación de la salud. Y en pacientes oncológicos vemos una pérdida de peso, pero justamente porque se está atravesando un proceso de enfermedad propiamente, ¿no? Entonces, pueden generar por ahí también varios pensamientos como ambivalentes, contradictorios. Hay un estigma social sobre la enfermedad, ¿no? Como este rol de enfermo en donde puede haber una sobreprotección al decir, bueno, es que quiero apoyar a mi amigo, mi familiar, y entonces vemos este estigma como si la persona dejara de ser la persona en su 100% y solo se convirtiera en el diagnóstico. Y bueno, por último, la dificultad para predecir el curso de la enfermedad, ¿no? Como qué es todo lo que va a pasar a continuación. Es una situación, ¿no? Tenemos un pedacito de información, pero nos faltan muchas piezas del rompecabezas para irlo entendiendo. Las creencias, típicamente vamos a ver diferentes niveles de pensamiento, pero en este caso podemos ver como una tendencia a la catastrofización, es decir, tengo un diagnóstico de cáncer y esto necesariamente significa muerte y necesariamente significa mucho sufrimiento, tanto para mí como para mi entorno. Entonces vemos esta situación como muy catastrófica. Y si bien es cierto, las enfermedades no son una buena noticia, a través de la psicoeducación o a través de la educación, ¿no? Del acompañamiento, vemos que si bien es un proceso incómodo, hay muchas formas de ir aumentando, fortaleciendo la calidad de vida, ¿no? También tenemos esta parte de ansiedad anticipatoria, es decir, lo que yo aseguro que va a pasar, ¿no? En el caso del paciente, puede decir, bueno, tengo este diagnóstico y por lo tanto mi familia va a pensar que soy una carga, ¿no? Es decir, nos estamos adelantando y entonces a partir de esta creencia tenemos una consecuencia que es, si mi familia va a pensar que soy una carga, voy a compartir la menor cantidad de necesidades que tenga para prevenir que ellos se sientan abrumados con mi presencia, ¿no? O abrumados con mi diagnóstico. Y en este caso, bueno, pues reducimos las posibilidades de tener justamente estas redes de apoyo. Y vemos que se van generando dinámicas interesantes de adivinación, ¿no? Es decir, yo pienso que voy a ser una carga, dejo de compartir mis necesidades y mi entorno dice, es que nunca dije sus necesidades, por lo tanto tenemos que estarla adivinando, tenemos que estar como en esta sobrevigilancia. Y entre más me vigilan, yo menos comparto, ¿no? Y se va como creando estas dinámicas en donde se reduce la comunicación propiamente y nos alejamos de los objetivos, ¿no? Tanto el entorno de saber que la persona a quien ama, a quien quiere, se encuentra bien, como de la persona para poder mejorar la situación que está atravesando.
Después tenemos, bueno, estas amenazas de destrucción física, social y psicológica, ¿no? Como si tengo un diagnóstico, entonces me voy a deprimir y no voy a poder salir de esta depresión, voy a perder el disfrute sexual, ¿no? Entonces hay esta amenaza física, voy a dejar de parecerle atractiva a mi pareja, etcétera. Hay una sensación de ser una carga para los demás, justo lo que hablábamos ahorita, la enfermedad o este estigma, no solamente social, sino también personal, el ver que la enfermedad pueda generar como incomodidad a otros. Pensamientos de muerte, tanto como considerar la muerte como una opción para terminar con el sufrimiento, como el pensar en la muerte y cómo va a ser la muerte, cómo van a enfrentar las personas la muerte y cómo el entorno también va a lidiar con esto. Y bueno, por último, creencias con relación a desvalía, pérdida de autonomía y sensación de control. Es decir, eh, a partir de que tomo mi medicamento, tengo días en los que dependo de otras personas para alimentarme o dependo de otras personas para llevar tareas de la vida cotidiana y eso me reduce la sensación de control que tengo sobre mi cuerpo, sobre el entorno, que propiamente genera incertidumbre, ¿no? Es decir, empezamos a ver el contexto como más amenazante. Cuando estas creencias se hacen presentes después de la situación, entonces vamos a tener diferentes consecuencias o diferentes respuestas. Hay un impacto emocional, es decir, a nivel de la experiencia emocional, encontramos principalmente preocupación, ansiedad, miedo, enojo, culpa, incertidumbre, tristeza, dolor emocional, ¿no? Es decir, desde este enojo que sentimos hacia el sistema o hacia Dios o hacia el médico o hacia diferentes como elementos del sistema de salud, hacia los familiares, ¿no? Incluso, o también otras personas pues sienten culpa, preocupación, miedo, ¿no? En este caso, creo que es importante resaltar que no va a haber una emoción permanente, sino va a haber diferentes situaciones que generen diferentes emociones. Y acá lo importante es, bueno, un poco regresarnos a examinar cuál es la creencia que estamos teniendo y si esta creencia está siendo como completamente fundamentada, digamos, ¿no? A partir de las evidencias. Si yo pienso que me va a morir, pero mis evidencias médicas, digamos, nos dicen que tenemos cierta esperanza, ¿no? Que nos dicen que hay un buen pronóstico, que hay muchas cosas por hacer. Entonces ahí hay esta diferencia, ¿no? Que eh, se trabaja propiamente. Hay un repertorio conductual evitativo, es decir, eh, podríamos comenzar a normalizar, ¿no? Para aliviar un poco la culpa, que ante una amenaza, pues vamos a tener la tendencia de evitar esto que nos parece peligroso, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos esta parte evitativa? Pues bueno, tenemos una baja adherencia al tratamiento, posponemos las citas con el doctor, posponemos el hablar, ¿no? O el pedir cierta ayuda, eh, vamos reduciendo como el reconocimiento de nuestras necesidades, etcétera. Es decir, cada vez que yo me encuentre ante una situación que yo estoy identificando como amenazante, es probable que intente evitarla. Pero igual si nos preguntamos, nos hacemos este cuestionamiento, pues hacer una llamada no sería tan amenazante, ¿no? O propiamente no representa una amenaza. Eh, Puede haber también una tendencia a la sobrecompensación, es decir, por un lado estaríamos evitando y por el otro lado nos estaríamos yendo a la sobrecompensación. Entonces, ¿qué nos referimos? Que, bueno, puedan generarse por ejemplo, estilos de alimentarse como súper exigentes, ¿no? En donde incluso podemos ver estas estrategias de castigo, es decir, no vuelvo a comer azúcar, no vuelvo a tener emociones negativas, ¿no? Por ahí también en la parte social vemos que, sobre todo con el cáncer, muchos diálogos, muchas creencias en donde dicen, bueno, es que le dio cáncer porque no resolvió un tema emocional, ¿no? Como si el cáncer fuese un castigo propiamente. Y la persona va reprimiendo estas emociones que típicamente conocemos como negativas
pero que vemos solamente son desagradables. Y en este caso, como sobrecompensamos, ¿no? Es que siempre tengo que estar bien, siempre tengo que tener la mejor actitud, tengo que siempre alimentarme de una manera impecable, siempre tengo que hacer ejercicio, aunque esté cansada, aunque me sienta mal el día de hoy, eh, como esta tendencia a sobrecompensar. Pueden presentarse casos de disforia, es decir, en donde la percepción que se tiene del cuerpo está distorsionada, ¿no? En donde, por ejemplo, en casos en que hay una cirugía, ¿no? Por ejemplo, en el cáncer de mama, puede haber cierta disforia en la percepción que se tiene del cuerpo, ¿no? Y en esta distorsión, uno de los elementos es el rechazo entonces que se le da, ¿no? Como ya no lo veo como me gustaría o no lo veo como pienso debería de verse y por lo tanto no lo acepto. Y si no lo acepto, pues hay menos probabilidad de poder cuidarlo. Y por último tenemos este rechazo, entorpecimiento en el diálogo con el equipo médico o esta descalificación, ¿no? Que ya veíamos, es que el médico no me entiende y entonces llegamos con una actitud pues que obstaculiza este diálogo, ¿no? O nos quedamos con ciertas preguntas, con ciertas dudas, porque, híjole, no vaya a pensar el doctor que no soy tan inteligente, que no soy capaz, este, en algunos casos se da como el ocultar síntomas, ¿no? Para no generar otra molestia. Entonces, hay como no solamente rechazo, sino también entorpecimiento para poder tener un acompañamiento del equipo de salud, ¿no? De los médicos tratantes, de nutriólogos, etcétera, ¿no? Como todo el equipo de salud de una manera adecuada y orientada al objetivo que es justo la adherencia al tratamiento para la calidad de vida. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos generales al momento de tener una intervención o de hablar, ¿no? De este proceso de salud de enfermedad? Vamos a ver que existen diferentes etapas o periodos dentro de la enfermedad. Hablábamos que existe el prediagnóstico, que es desde que empiezan estos primeros síntomas, se reconocen estos primeros síntomas y la persona toma la decisión de llevarse al doctor, ya sea por una decisión propia o por presión en el entorno, ¿no? Y entonces comienza a hacerse estos primeros estudios. Aquí vemos propiamente que hay pues muchos sentimientos de preocupación, de incertidumbre, de ansiedad, ¿no? Al ver que no sabemos qué es lo que va a pasar, si vamos a tener un resultado, el pronóstico de este resultado, etcétera. Después vemos la parte del diagnóstico y que en este diagnóstico es la recepción de la noticia y la adaptación, que hablamos propiamente de que es una crisis en nuestro ciclo de vida, ¿no? Después tenemos la parte del tratamiento, en donde está la adherencia al tratamiento como uno de los elementos más importantes a trabajar. Tenemos la rehabilitación y tenemos un periodo de remisión. Y en casos, pues hay estos cuidados paliativos, ¿no? Donde ya el pronóstico ya no es favorable para el paciente. En todas estas etapas vamos a tener diferentes objetivos. Hablamos de objetivos generales. En este momento no vamos a entrar en objetivos específicos de cada una de las etapas porque no es el propósito de esta plática, pero bueno, existe literatura, ¿no? Que pueden ir como investigando, indagando un poco sobre objetivos específicos de esto. Entonces, acá lo que queremos hacer como estos 4 metas que queremos cumplir, primero es orientar a los pacientes de manera realista acerca de sus limitaciones futuras. Es decir, va a haber días en que no van a poder estar a un 100, tanto emocional como cognitivamente, es decir, en pensamiento como físicamente, ¿no? Y es importante que las personas sepan de manera realista que va a haber días mejores que otros, pero que estos malos días no determinan quiénes son ellos como personas en un 100%.
y poder anticipar estas limitaciones también les va a permitir justo activar redes de apoyo para poder resolver las limitaciones que se estén dando y poder anticiparnos a partir de planes de acción específicos que ayudan tanto a la persona como a su entorno. La segunda es favorecer la adaptación adecuada del paciente y de sus familiares o redes de apoyo a la enfermedad y a sus tratamientos, ¿no? Como toda esta parte de reorganizar la dinámica para el cumplimiento del tratamiento, de las citas médicas, de la parte económica que veíamos anteriormente, etcétera. La tercera parte es prepararlos para los posibles acontecimientos que puedan surgir en el curso de la enfermedad. Y para esto sí nos sirve un poco como la parte de la adivinación, ¿no? Siempre y cuando lo aterricemos en planes de acción eh, y estrategias, ¿no? En qué momento la persona puede pedir ayuda, cuándo va a saber que ya no es, que sus herramientas ya no están siendo suficientes, digamos, para cubrir todas las necesidades y que vamos a tener que, pues, ir incluyendo a otras personas en este proceso. Por último, generar metas razonables hacia las cuales dirigirse a corto y mediano plazo. Y estas metas razonables sirven justamente como en el plan de acción para mantener y aumentar la sensación de control sobre el proceso y para mantener también la satisfacción que la persona tenga sobre su propio desempeño, ¿no? Hay metas que están diseñadas prácticamente para el fracaso, es decir, eh, pensar que yo tengo que diseñar, practicar y grabar esta plática en 15 minutos es una tarea que está diseñada para el fracaso, ¿no? Es imposible que yo haga eso. Pero si mi objetivo general es, bueno, el día 1 voy a hacer una primera presentación y el día 2 voy a hacer la siguiente parte, entonces son estas tareas orientadas al éxito, ¿no? En donde va a haber satisfacción, va a haber orgullo, va a haber el fortalecimiento de una imagen, ¿no? Todavía autónoma y todavía capaz de hacer ciertas tareas. Para estas metas, pues bueno, tenemos diferentes factores que afectan el bienestar psicológico. Tenemos, de acuerdo que con Powell y Dell, en el 4, nos dicen que existen diferentes factores que van a confluir, es decir, no solamente actúan de manera directa, sino es la interacción entre los diferentes factores, lo que justamente impacta en el bienestar emocional de los pacientes y que puede o no alterar estas respuestas conductuales en la parte adaptativa y de estilos de afrontamiento, ¿no? Que es lo que veíamos anteriormente sobre las creencias y mis consecuencias. Acá vamos a estar hablando de, dentro de estas como situaciones, cuáles son los factores que afectan el bienestar. Primero vamos a tener la sucesión de eventos, ¿no? Es decir, esto que hablábamos sobre el tratamiento, el prediagnóstico, el diagnóstico, cómo es que se fue dando y si en un primer momento la persona decidió hacerlo de manera solitaria o individual, que sepa que puede ir incluyendo personas en cualquier etapa, ¿no? Y entonces ir modificando esta sucesión de eventos. La severidad del padecimiento propiamente, si el pronóstico es positivo o no lo es, si es un poco más retador, etcétera, pues bueno, evidentemente va a afectar, ¿no? El cómo vamos a enfrentarnos. El tratamiento, si existe el acceso al tratamiento, si existen efectos secundarios, ¿no? Si estos efectos secundarios los percibimos como menos amenazantes que propiamente la enfermedad, es más probable que haya una adherencia al tratamiento. Factores individuales, que acá incluimos rasgos de personalidad, historia del paciente como una historia personal, historia de aprendizajes, qué tan capaz se ve a sí mismo de hacer frente a diferentes situaciones. La imagen corporal, si se percibe justamente como una persona sana, fuerte, ¿no? O si se ve a sí mismo como débil o como incapaz. La etapa de vida, desde infancias, adolescencias, adultez o ya etapas de adultas, ¿no? De la tercera edad.
cultura, influencias en el contexto y el área personal, ¿no? Entonces, digo, me parece importante como ir viendo que todos estos factores justamente nos van a permitir movernos en este continuo que hablábamos sobre la salud y la enfermedad y poder ver como, bueno, quizá habrá factores modificables y quizá habrá factores no modificables, es decir, no puedo modificar la severidad del padecimiento ni la etapa de vida en que lo estoy teniendo, pero sí puedo ir justamente como enfocarme en aquellos factores que sí puedo, como mi adherencia al tratamiento. Entonces, ir revisando cuál de estos son modificables y cuáles no, igual van a ir orientándonos como más hacia la acción y hacia, pues, propiamente el recuperar ciertas estrategias. Hablando de redes de apoyo, no, esto era más como enfocado al paciente. Después hablamos en redes de apoyo. Vamos a tener igual, ¿no? Como diferentes momentos y diferentes factores que van a ir influyendo. La primera parte es el diagnóstico. Me voy a ir en este caso como desde el núcleo hacia afuera. En este caso tenemos el diagnóstico que percibimos esta pérdida de autonomía física, emocional o cognitiva, ¿no? Y en este caso, pues hay una demanda de atención y ayuda para realizar ciertas actividades de la vida cotidiana. Y es importante que estas demandas no siempre son explícitas, es decir, simplemente cuando un niño enferma, el niño no le pide a la mamá que lo cuide explícitamente como, mamá, ¿puedes por favor darme mi medicina cada 8 horas? Sino la mamá implícitamente sabe que a partir de que su hijo enferma, entonces ella le va a dar el medicamento, ¿no? Y el papá sabe implícitamente que hay que ir a la farmacia o hay que llevar al niño al doctor o hay que dar el medicamento, etcétera. Entonces, en este caso es cuáles acuerdos y cuántos acuerdos están llevando de manera implícita y cuáles están llevando de manera explícita. Sobre todo si estamos hablando entre dos adultos que puedan llegar a la negociación y si estamos hablando con niños, niñas o adolescentes, entonces explicarles para qué se está haciendo de esta manera y hasta qué punto ellos pueden incluirse en la negociación y hasta qué punto solamente van a tener como pues que apegarse, ¿no? A estos tratamientos o a estas visitas. En este caso, bueno, entonces se genera propiamente este rol del cuidador, ¿no? Que hay un cuidador principal informal o formal. ¿Qué sería un cuidador formal? Una persona a quien se contrata para cuidar, ¿no? Como es el caso de una enfermera, por ejemplo. Un cuidador informal es un familiar, un amigo que cumple con ciertas actividades. En el área familiar se identifica de manera implícita o explícita, que es lo que decíamos hace un momento, y son estas atribuciones que la persona se da y que, bueno, pueden ser cuestionables y negociables. Y es importante que el rol del cuidador también haga, más bien que el cuidador dentro de su rol haga una revisión de los recursos que tiene disponibles, tanto de capacidades que tiene. Por ejemplo, si nos movemos de nuevo a esta imagen de los papás que cuidan al niño que tiene gripa y el papá piensa que tiene que inyectar, pues tendríamos que preguntarnos si el papá sabe cómo inyectar a su hijo, ¿no? Es decir, si tiene la capacidad para hacerlo o si es una capacidad de adquirir y si se está pidiendo que se desarrolle esta capacidad. Y en este caso, pues bueno, hay una demanda de recursos, tanto de tiempo, de energía o recursos económicos, que también, pues es importante se puedan ir negociando y hablando de manera abierta. Dentro del curso o del tratamiento, del curso de la enfermedad y del tratamiento de la enfermedad, pues justamente hablamos de esta capacidad de los familiares de realizar esta serie de conductas de cuidado y que estas conductas de cuidado no siempre están capacitados y no tienen que. Es decir, a su vez, el cuidador puede ampliar o activar sus redes de apoyo para entonces pues, valerse de otros medios, ¿no? Y por último, la identidad propiamente de esta persona. Vemos que pues, existen características del paciente, ¿no? Que es el género, la edad, las relaciones, esto que veíamos previamente, el rol de la familia,
digamos que en este caso, pues no es lo mismo si el menor, el niño o la niña es quien enferma, que si es la mamá y si el rol de la mamá era el sustento económico, ¿no? Entonces, vamos a ver que la identidad propiamente de la persona quien tiene este diagnóstico va a influir también en las dinámicas familiares um, y en estos acuerdos, ¿no? Para que entonces se lleve de manera propia o adecuada estos ajustes en la dinámica, tanto a nivel de actividades domésticas como en actividades laborales, económicas. Um, ¿Qué podría pasarle a estos cuidadores, no? Es decir, ¿cuáles son estas implicaciones y posibilidades de intervención de familiares, pero en realidad son cuidadores en el curso de la enfermedad o de estas redes de apoyo? Pues bueno, por una parte tenemos que el acompañamiento durante el curso de la enfermedad ayuda a la búsqueda activa de soluciones ante desregulaciones emocionales, es decir, porque es importante sabernos y estar acompañados de que va a haber momentos en donde las emociones se desborden y que estas emociones tienen un propósito y que esta función de la emoción puede ser también regulada de una manera heterogénea, ¿no? Hablamos de una heterorregulación, es decir, estoy muy triste y puedo permitirme que otra persona me ayude a atravesar mi tristeza, ¿no? Propiamente la función de la tristeza es como el permitir recibir este apoyo. Entonces, en la medida en la que la persona pueda identificar y permitirse tener esta experiencia, entonces va a cumplir también con la función de la emoción. En este caso, la desregulación emocional, pues bueno, puede tener como estos impactos propiamente en la salud física y promover o no la adhesión al tratamiento, recuperar o no, es decir, enfocarnos o no en esta recuperación de la salud, ¿no? Y es importante en este caso, pues, hablar de la comunicación bidireccional entre el cuidador y el paciente, es decir, saber dónde estamos cada uno de las personas. Por otra parte, tenemos que, ante la necesidad de involucrarse en actividades de enfermería, sin estar preparados para ello y sin tener una idea clara de lo que se espera de ellos, típicamente se activan creencias de incapacidad o incompetencia, es decir, este papá que debe inyectar al niño y él dice, es que yo soy ingeniero, no tengo ningún entrenamiento propiamente para inyectar a mi hijo, yo debería, ¿no? Y este debería generalmente provoca culpa, ¿no? Entonces no soy tan buen papá, soy un papá incompetente, ¿no? Si lo llevamos como a este extremo del discurso. Con el aumento de la percepción de la responsabilidad, esto que hablábamos sobre lo que deberían o no deberían de hacer las redes de apoyo, entonces favorece la disminución del descanso en, en estas personas que van acompañando, la participación en actividades sociales, es decir, cómo me voy a divertir si mi hijo está enfermo, si mi pareja está enferma, si mi pareja está atravesando por eso, ¿no? Actividades recreativas, incluso laborales, es decir, renuncio a mi trabajo para dedicarme 100% al cuidado. Y pues vemos que estamos hablando justamente de la percepción de la responsabilidad, es decir, si solamente yo me sé responsable de esto, entonces voy a ir reduciendo ciertas actividades versus justamente el activar redes de apoyo secundarias. Tenemos que en común en el cuidador primario, ¿no? Es decir, quien está más próximo, se observan una serie de problemas psicológicos y conductuales como la depresión, pérdida de autonomía, elevados niveles de estrés, ansiedad y presión social, ya que se encomienda la responsabilidad del cuidado y bienestar del enfermo. Entonces, ahora vemos que no solamente el paciente es quien puede tener estos síntomas o episodios de depresión, sino también el entorno, ¿no? Y ya no tenemos una persona con un episodio de depresión, ya tenemos dos. Justamente por eso no es solamente que el paciente tenga su red, sino que su red a su vez active las propias. Por otra parte, se pueden presentar sentimientos de culpa y cogniciones contradictorias relacionadas con la idea de que se debe ofrecer, ¿no? Volvemos a identificar esta parte del debería.
Ofrecer una atención completa, por ejemplo, 24/7, debo estar pendiente de la otra persona. Profesional, es decir, debo de actuar y saber qué hacer en caso de emergencia, aun cuando no tengo la capacitación necesaria. Por lo tanto, se expresa el querer mantener una persona bajo su cuidado y rechaza a su vez la ayuda. La actividad del cuidador se concibe como un deber y una carga de no querer defraudar a la persona ni a los otros familiares, ¿no? Entonces, en este caso estamos hablando como todas estas creencias que puede tener el cuidador que le van a estar afectando de una manera negativa. Y con esto es importante como justamente saber que no solamente es el paciente, sino el paciente, las personas que le rodean y a su vez como cada uno ir activando estas redes de apoyo y que este apoyo puede ser bidireccional, es decir, en mutuo acuerdo. Las redes previas se convertirían en redes, en las principales, es decir, por ejemplo, la familia, y dependiendo de las relaciones previas que hayan establecido, pueden fortalecer o entorpecer los procesos de adaptación a la. Es decir, no todas las relaciones se tienen que mantener todo el tiempo, también es pues, válido, ¿no? Y se espera que se busquen nuevas relaciones para poder satisfacer nuevas necesidades propias de esta etapa que se está atravesando. Y bueno, ya a manera de conclusión, vemos que hay como cuidadores formales e informales, ¿no? O las conclusiones para los cuidadores serían, pues que tienen este riesgo también de sufrir sintomatología que afecte su salud mental, principalmente depresiva, al verse como incompetente o al verse como incapaz de realizar ciertas actividades. Pueden haber sentimientos de culpa al privarse a sí mismos de periodos de descanso y establecimiento de roles específicos, ¿no? Es decir, tengo un rol de cuidador, pero también tengo un rol como pareja, hijo, trabajador, amigo, empleado, y poder permitir descansos de estos roles. La falta de acceso a capacitaciones de cuidado aumenta el sesgo cognitivo con la relación a la responsabilidad, es decir, en la medida en que yo me prive de esta capacitación, solamente me va a mantener con el diálogo de lo que debería de estar haciendo. Y por último, que existe una responsabilidad difusa o la responsabilidad difusa aumenta la probabilidad de mayor participación de otras personas. Hay una teoría y unos videos como bastante amigables que pueden consultar como la teoría de la responsabilidad difusa, en donde hablamos que si una persona piensa que solamente ella puede ayudar, entonces va a actuar y veríamos estos diálogos de si no lo hago yo, nadie lo va a hacer, versus una persona que sabe que otras personas también se pueden involucrar, entonces puede haber mayor solicitudes de apoyo, ¿no? Y justamente estos descansos de los que estamos hablando. Y para los pacientes, pues la pérdida de autonomía e independencia afecta negativamente la percepción de autoeficacia, es decir, de que nos sabemos capaces de lograr y podría estar dificultando la activación de estas redes de apoyo. Es decir, no voy a poder, no quiero ser una carga, no comparto mis necesidades o mis malestares, ¿no? La segunda parte es que la comunicación sobre las expectativas, inseguridades y miedos podrán ayudar como factores de protección. Es decir, en muchas ocasiones escuchamos como en la medida en la que yo diga lo que me da miedo, me voy a convertir en una persona débil. Y vemos que justamente es a partir de la comunicación de estos miedos en que se pueden generar o ganar estas fortalezas. Y por último, la salud puede adoptarse como un valor, que es lo que hablamos al inicio, que funja como una brújula en la toma de decisiones y compromisos o acciones comprometidas para el cuidado propio y del entorno. Entonces, ver esta salud como este valor hacia donde nos dirigimos y no solamente como algo que nos ha sido arrebatado o de lo cual ya no tenemos. Entonces, bueno, con esto cerraríamos. Les recuerdo mi nombre, es Abril Segura Martínez, y por acá les dejo mi correo de contacto por si tienen alguna duda o les podría apoyar de alguna otra manera. Estoy a su servicio. Y muchas gracias por su tiempo, por la escucha y nada, que tengan una buena día o una buena tarde.